Entonces, sí les decía, estamos claros ahí con esta multiplicación de polinomio por polinomio, o necesitamos ahí otro ejemplo más. ¿Puede dar otro ejemplo, profe? Sí. Voy a borrar acá y vamos a escribir otra multiplicación. Vemos que tenemos menos 4x al cuadrado más 5x a la 3 menos 2x más 7. Y este lo vamos a multiplicar por un binomio menos 8 más 3x. Entonces, ahí está. Lo que les había dicho acerca de la multiplicación es de que es muy importante el orden. Entonces, aquí está nuestra multiplicación, ¿verdad? Pero nosotros, para poderla colocar, debemos escribirla en orden. En orden, recordemos que es de mayor exponente a menor exponente. Ese es el orden que estamos trabajando. Entonces, en el primer polinomio, el mayor exponente es 5x a la 3. Entonces, será el primer término que escribamos. Nos podemos dar cuenta que este tiene un signo positivo. Luego del 3 iría el exponente 2. Entonces, menos 4x a la 2. Luego va el exponente 1, pues que entonces es este menos 2x, ¿verdad? Uno de cuando la x no tiene exponente, el exponente que se le asigna es el 1. Y por último iría el que ya no tiene variable, que es el número más 7. Bueno, y en la parte inferior, pues se va a colocar el menos 8 y el más 3, siempre en orden. Entonces, ¿cuál de estos dos se escribe primero? 3x. Muy bien, el 3x, porque este corresponde al exponente 1. Y luego iría el número 8 que corresponde al exponente 0, es decir, que no tiene variable. Entonces, una vez que ya organizamos cada una de los elementos, entonces vamos a proceder a realizar esa operación. Entonces tenemos aquí signos diferentes, ¿verdad? Signos diferentes nos va a dar un resultado negativo y decimos 8 por 7 es 56. Siempre con el 8, ahora con menos 2x. Ahí los signos son iguales, entonces nos va a quedar un resultado positivo. 8 por 2, 16. Como en este caso el 8 no tiene variable, solamente se va a copiar la variable que tiene el otro elemento, que es x. Ahora vamos, menos 8 por menos 4x al cuadrado. ¿Cómo son los signos del menos 8 y el menos 4? Son iguales. Son iguales. Entonces, nos queda un resultado positivo. Muy bien. Entonces, ahora multiplicamos 8 por 4, que es 32. Y repito, ¿verdad? Como el 8 no tiene variable, únicamente vamos a copiar la que tiene el 4, que es x a la 2. Y ahora vamos el menos 8 por el más 5x a la 3. En este caso los signos son Diferentes. muy bien. Entonces, ¿qué signo nos va a quedar en el resultado? Menos. Muy bien. Negativo, menos, ¿verdad? Y digo 8 por 5 es 40 y copio la variable con su exponente x a la 3. Muy bien. Ahí ya multiplicamos el menos 8 por cada uno de los elementos del otro polinomio. Ahora vamos a multiplicar ese más 3x por cada uno de esos elementos. Entonces decimos ahí, el 3 y el 7 tienen signos iguales, entonces va a quedar positivo. Aquí pues recordemos que nos movemos un espacio, ¿verdad? Y decimos 3 por 7, 21. Como el 7 no tiene variable, entonces solamente copiamos la letra X. Miren,
Esto debemos de ir corroborando, que nos va quedando semejantes. Y esto es algo que sí les voy a recomendar, ¿verdad? En las operaciones que estuve revisando, encontré bastantes en donde no habían ordenado correctamente. O tal vez tenía el orden, pero estaba corrido, ¿verdad? Por ejemplo, que tuviéramos aquí el 16X y el más 21X estaba hasta acá, miren ustedes. Entonces, eso no es el orden correcto, ¿verdad? Tiene que estar uno bajo el otro, ¿verdad? Y siempre siendo semejante. La forma correcta sería así. Ahora, el más 3 y el menos 2 tienen signos diferentes, entonces nos queda negativo, y 3 por 2 es 6. Ahora sí, los dos tienen variable, entonces sumamos los exponentes. Este tiene 1 y este tiene 1, entonces en total sería x a la 2. Y miren, igual, nos va quedando semejante y está ahí en orden, ¿sí? Ahora el 3 y el 4 tienen signos diferentes, entonces nos queda negativo. 3 por 4 es 12, la variable x, y sumamos los exponentes 1 más 2, eso nos da 3. De la misma manera, miren, semejantes. Eso es algo muy importante en la multiplicación. Y por último, 3 por 5, que tenemos ahí signos iguales. 3 por 5 es 15, la variable x, y 1 más 3, 4. Entonces ahí tenemos, trazamos la línea para poder operar. Como ya no tenemos otro término aquí en el segundo polinomio, entonces ahí finalizó la multiplicación. Ahora pues debemos de sumar o restar dependiendo de los signos que tengan estos términos. Muy bien. Entonces, en este pues se copia, menos 56. Acá tenemos una suma. Y como se va a copiar el signo del mayor, entonces es más. 21 más 16, estaríamos hablando de 37. Y copiamos la variable x. Ahora acá los signos son diferentes, es una resta. 32 menos 6 es 26. Copiamos la variable y su exponente. ¿Con qué signo me queda ese 26? Más. Más, porque en la suma y en la resta se copia el signo del mayor, ¿sí? En la multiplicación, si los signos son iguales queda positivo, si los signos son diferentes queda negativo. Pero en la suma y en la resta se copia el signo del mayor. Vamos acá, signos iguales. Es una suma, 40 más 12 sería 52. X a la 3. En este caso, pues acá se copia el signo del mayor, entonces queda signo menos. Y por último, pues este se copia. Voy a dejar únicamente ahí 15x a la 4. Muy bien. Entonces, así estamos, chicos. No sé si hay alguna duda en la solución de esta operación. No, profe. Muy bien. Entonces, sí, vuelvo a recalcar eso, ¿verdad? Tengamos cuidado con la ley de signos, tengamos cuidado con el orden, que es muy fundamental, ¿sí? Escribir todo ordenadamente. Y tal vez algo que se me pasa y que vi ahí en la suma y en la resta. Por ejemplo, miren, si en una suma, en una resta, por ejemplo, tuviera menos 7x cuadrado, ¿verdad? Y más 7x cuadrado. ¿Qué es lo que pasa allí? Es un error que vi común en las hojas de trabajo. Aquí por los signos, pues es una resta. 7 menos 7, 0. Se cancelaba, ¿verdad? Pero ¿qué fue lo que pasó? Que varios, se canceló, pero según ellos no se cancelaron solo el número y copiaron la variable. Y por ejemplo le colocaron signo menos. Esto es incorrecto.
¿Sí? Esto es incorrecto. Si se cancela, yo no puedo venir y colocar el signo menos o el signo más y la variable. ¿Por qué no puedo hacer esto? Porque recordemos, ¿qué número tiene una variable cuando no lo tiene colocado? Tiene el número 1. Entonces, si yo aquí dije que se canceló, pero escribo la variable, estoy diciendo que 7 menos 7 es 1. Y no es así. 7 menos 7 es 0. En todo caso, lo que se tendría que hacer es, ya sea solo cancelar los dos elementos, así como lo estoy trazando, o colocar el número 0, pero no la variable, ¿sí? No la variable. El número 0. Como les decía yo la otra vez, a mi costumbre, en la forma en que yo lo hago, pues solamente lo cancelo, ¿verdad? Ya no escribo nada ahí abajo. ¿Estamos claros ahí con esas indicaciones? Sí, profe. Muy bien. Entonces, así vamos a pasar a la siguiente operación, que es la división. Entonces, en la división tenemos lo siguiente. Vamos a cambiar y vamos a iniciar por la división de monomios. Dice que en la división de monomios se aplica la ley de signos. Se dividen los coeficientes y para las variables se aplica la propiedad de los exponentes, que es la de el cociente de bases iguales. Esto es con las variables, ¿verdad? Cuando las variables sean iguales, recuerden, ¿qué dice la propiedad? Es decir, que si yo tuviera, por ejemplo, x a la 8 dividido x a la 3, la propiedad me dice que se copia la base y los exponentes se restan. Entonces, en la división algebraica, en las variables, cuando sean iguales, vamos a copiar la variable y vamos a restar los exponentes. 8 menos 3 sería 5. Entonces, el resultado algebraico sería x a la 5. Ahora, la división de los números es de la misma manera, ¿verdad? Si yo tengo, por ejemplo, 8 a la 4, 8 dividido 4, 8 cuartos, esto es 2. Si, por ejemplo, aquí este 8 tuviera un signo negativo, el otro sería positivo, signos diferentes, nos quedaría negativo. Estas reglas las seguimos aplicando, ¿verdad? Entonces, si ustedes se dan cuenta, en cada una de las operaciones algebraicas, lo que hemos ido haciendo es uniendo la parte de aritmética, ¿sí?, que ya conocíamos, con la algebraica. En este caso, pues, con las leyes de los exponentes. Por eso son muy importantes recordar esas leyes de los exponentes. Entonces, aquí tenemos, miren, menos 6x a la 5 dividido menos 2x al cuadrado. Colocado en forma de fracción, podríamos ver menos 6x a la 5 dividido menos 2x a la 2. Lo cual nos daría el resultado. Miren, los signos son iguales, entonces nos queda positivo. 6 dividido 2 es 3. Se copia la base, x, y 5 menos 2. Entonces el resultado sería 3x a la 3. En este caso recordemos que, como solo tenemos un término, ¿verdad? O en el caso del término del principio, si nos quedara positivo, es opcional colocar el signo más. Porque si yo colocara solamente 3x a la 3, de igual manera se entiende que ese resultado es positivo. Vamos a avanzar. Entonces, ya cuando tenemos un polinomio entre un monomio, lo que nosotros vamos a aplicar es
una propiedad distributiva. ¿Sí? Se dice que se dividen todos los términos del polinomio entre el monomio divisor. Es decir, se aplica la propiedad distributiva. ¿Qué quiere decir esto? Que cada uno de los términos lo voy a dividir entre ese divisor. 12a a la 5, b a la 5 dividido 6a a la 2, b a la 2. Menos 24 al cubo, b a la 4 dividido 6a a la 2. Y así sucesivamente. Lo que se hace en este caso entonces es escribirlo separado. Así que puedo decirlo así, miren. 2a a la 5, b a la 5, dividido 6a al cuadrado, b a la 2. Menos 24 a la 3, b a la 4, dividido 6 a la 2, b a la 2. Menos 18 a la 4, b a la 2, dividido 6 a la 2, b a la 2. ¿Sí? De esa manera. Entonces ahí pues se aplica cada una de las divisiones de monomios como lo vimos en la anterior diapositiva. Entonces 12 dividido 6 es 2. Entonces 2. La letra A es base igual, resto los exponentes. 5 menos 2, 3. B. Y B, 5 dividido 2, ¿verdad? 5 menos 2, 3. Aquí el 24 y el 6 son diferentes signos, entonces nos va a quedar negativo. 24 dividido 6 es 4. Aquí la letra A. 3 menos 2 es 1. Recuerden que ahí es opcional colocar el B. 4 menos 2 es 2. Entonces ahí me queda menos 4AB al cuadrado. El 18 y el 6 tienen signos diferentes, entonces aquí queda negativo. 18 dividido 6 es 3. La tengo la letra A. 4 menos 2 es 2. Y ahora, con esa B, lo que va a suceder es que, miren, es base igual, se copiaría la base. Pero 2 menos 2, ¿cuánto es? 0. 0. Por lo tanto, cuando pone la resta de los exponentes nos da 0, se cancelan las variables. Ya no se escribe la letra, ¿sí? Por eso vamos a colocar ahí una diagonal para indicar que se canceló. Entonces ahí el resultado es 2a al cubo, b al cubo, menos 4a, b cuadrado, menos 3a al cuadrado. Esa sería la forma. ¿Alguna duda? No, No, profe. estoy bien. Muy bien. Estamos bien. Muy bien. Se identifica, ¿verdad? Matemática 2. En este caso, pues es también para quinta administración. En caso de quinta administración, pues va a decir quinta administración. En la primera serie, si ven ustedes, dice resolver los siguientes productos algebraicos de monomio por polinomio. Y ahí tenemos. Doy oportunidad a escoger uno de ellos para resolver. La 6, profe. Las 6. 8. Bueno, me dijeron las 6 primero. Entonces, miren, el monomio, que quede claro, no importa dónde esté, ¿verdad? Eso lo vimos en un ejemplo. Al principio o al final, de igual manera, va a multiplicar. Entonces aquí diríamos, miren, A por B. Como no tenemos números, únicamente letras, y no son iguales, entonces se copian ambas letras. Ahora, con B y 3 los signos son diferentes, entonces quedaría negativo. Y esta letra tendría un número 1. 3 por 1 sería 3. La A no tiene semejante y la B sí. Entonces quedaría ahí la letra B
Y diría ahí 1 más 1, 2. Bueno, entonces ese sería el resultado. AB menos 3AB al cuadrado. ¿Verdad? De esa forma. Y así pues va a ser con los demás. ¿Alguna duda? No. En la siguiente tenemos ahí de polinomios. Pues de eso pues ya vimos en clase, ¿verdad? Solamente recordar el orden. En el caso, por ejemplo, de la primera y la segunda, sería bueno colocar el polinomio mayor arriba y el polinomio menor abajo. Bueno, en la 3 y en la 4 tienen la misma cantidad, entonces ahí no hay. Y aquí pues tenemos de divisiones. Tenemos las primeras 4 que son divisiones de monomio entre monomio y la última que es de un polinomio entre un monomio. No sé si hay alguna duda con la hoja de trabajo o está allí. Claro, antes de cerrar la reunión. Está claro, profe. Profe, el segundo son multiplicaciones. Sí, el segundo son multiplicaciones, así es. Así es. Producto quiere decir multiplicación, ¿verdad? Son multiplicaciones de polinomio por polinomio.